Tener una casa es el sueño de muchas personas. Poseer un sitio en el cual sentirse seguros. Un sitio al cual llamar hogar. A veces, ese sueño se vuelve una pesadilla. Y parece ser que los recuerdos se quedan en las paredes, y en las vigas, y en los pisos, en las puertas, en los espejos. Hay sitios donde ocurren cosas terribles y puede que la gente olvide, pero las casas no. Vamos a hablar de una señora que se llama Jeanette, originaria de Nueva York, viuda de un bombero. Este bombero murió de manera muy trágica con otro compañero saltando de un edificio en llamas para evitar morir quemados en un evento que se llamó el Domingo Negro en la ciudad de Nueva York, que fue un domingo en que murieron varios bomberos simultáneamente en eventos separados y que constituye la mayor cantidad de bajas en el departamento de bomberos tiempo después de los acontecimientos del 9/11. Jeanette vivía en una casa propia en Nueva York, tenía 2 hijas, Angela y su hermana Danine. Jeanette decidió que, por un lado, la casa que había construido su esposo tenía muchos recuerdos y no podían seguir en ella, pero además era una casa grande y que le resultaba sumamente costosa, y sin su esposo para aportar financieramente, las cosas se estaban poniendo bastante difíciles para ella y sus hijas. Así que encontraron una oferta, un gangazo, en Long Island, en un condado que se llama St. James. Es una casa en las afueras, es parte de una calle, de un barrio muy tranquilo, y por la parte de atrás colinda con un bosque bastante antiguo y bastante extenso. Hemos dicho que la casa se consiguió como un gangazo, y era un gangazo porque no estaba en las mejores condiciones. Se necesitaba bastante trabajo para convertirla en habitable. Jeanette no tenía fondos como para contratar una empresa que hiciera las reparaciones y ella misma no era muy hábil con las herramientas, pero los bomberos, compañeros de su esposo, se ofrecieron a ayudarla y los fines de semana iban, derribaban una pared, cambiaban una ventana, empezaron a organizar de abajo hacia arriba, empezaron por el piso principal, luego tenían la idea de bajar al sótano y luego finalizar con el piso de arriba donde estaban las habitaciones, y eso empezaron a hacer. Como algunas de las puertas no estaban aseguradas en ese momento, ellos mismos pusieron un sistema de cámaras de seguridad y lo conectaron al laptop de Jeanette. De esa manera, Jeanette, antes de irse a dormir o en cualquier momento del día, estaba trabajando desde casa, podía estar trabajando desde su sofá, simplemente abría el laptop, abría la aplicación de las cámaras y podía mirar alrededor de toda la casa. Eso hizo una noche y de pronto se dio cuenta de que había gente saliendo del bosque detrás de la casa. Inicialmente vio varias siluetas y le pareció muy curioso porque en la cámara aparecían como transparentes. Es bien sabido que las cámaras de seguridad no están hechas para ser de alta definición, simplemente para avisar que algo pasa y para que uno mismo lo revise, pero ella no quiso revisar porque le dio miedo, sabía que algo andaba mal con esas imágenes. Hasta cuando una de las figuras que estaba andando en el límite del bosque ingresó en la propiedad. Era aparentemente un hombre sumamente alto, completamente cubierto por una capa negra con una capucha. Se quedó mirando a la casa como si fuera su casa, pero algo lo detuvo. Y cuando menos pensó, Jeanette volvió a mirar a la cámara, ya había desaparecido. Ella no se lo comentó a sus hijas para que no se asustaran, pero sus hijas por su cuenta estaban viviendo en ese mismo momento su propia experiencia inexplicable. Ángela, la mayor, estaba sentada en la cama leyendo y de pronto sintió como si le golpearan en la cabecera de la cama. Los golpes venían de la pared y esa pared daba afuera, daba precisamente hacia el bosque, hacia la parte de atrás de la casa. Volvieron a golpear y de pronto golpearon en otra parte de la habitación. Y así hubo varios golpecitos y de pronto ella se paró, pensó que de pronto su hermana de alguna manera le estuviera jugando alguna broma, abrió la puerta de la habitación y vio que la habitación de su hermana estaba cerrada, así que no podía ser ella. Miró por las escaleras y vio a su madre sentada en el sofá. En ese mismo momento estaba mirando las cámaras de seguridad muy quieta y muy callada. Después descubrirían que en ese mismo momento Jeanette estaba mirando precisamente esa figura extraña que estaba saliendo del bosque, mirando hacia su casa. Mientras tanto, Danine, hermana menor, estaba también en su habitación escuchando música cuando tocaron a su puerta. Pensó que era su madre o su hermana y dijo "adelante", pero la única respuesta fue un poco irritada por lo que pensaba era una broma tonta de su hermana. Se lanzó de la cama, abrió la puerta. No había nadie.
Ángela ya había hecho su propia verificación y ya se había encerrado de nuevo en su habitación. Danín vio que la puerta de su hermana estaba cerrada. También miró hacia el primer piso y vio a su madre sentada en el sofá mirando el computador. Se encogió de hombros, cerró la puerta y se metió bajo las cobijas. Eventualmente se quedó dormida. Lo mismo que su hermana Ángela estaba haciendo en ese momento. Al día siguiente se encontraron las tres en el desayuno y Janet escuchó con un temor creciente cómo sus dos hijas intercambiaban esa experiencia y ella recordaba esa figura que había visto en el patio trasero de la casa la noche anterior y se preguntaba si estarían conectados. No le habló a sus chicas de eso, pero tomó atenta nota de lo que le estaban diciendo. Cuando volvieron los bomberos a trabajar, ella les comentó lo que había sucedido y ellos dijeron: vamos a hablar con la policía, pero no creo que haya mucho por hacer. De todas maneras, no borres los archivos de las cámaras de seguridad, guárdalos siempre y cualquier cosa inmediatamente llámanos. Ellos continuaron trabajando, estaban ya casi terminando el primer piso con la idea de pasar al sótano y las chicas pasaban el tiempo en el patio trasero jugando, charlando, escuchando música y a veces daban paseos por el bosque. Y un día cualquiera estaban paseando por el bosque, era ya un día de invierno, había caído algo de nieve y en medio del bosque encontraron una estrella de 5 puntas. Pensaron que estaba simplemente dibujada en la nieve, pero cuando intentaron borrarla se dieron cuenta de que estaba hecha con piedras incrustadas en el piso del bosque. No era tampoco algo nuevo, era algo muy antiguo. Se asustaron mucho. Un pentáculo no es una figura que atraiga la atención precisamente por ser un símbolo muy positivo. Lo estuvieron discutiendo y decidieron no contarle a su madre inicialmente, para no asustarla. Ella ya tenía muchas cosas en que pensar. Mientras tanto, el equipo de bomberos empezó a trabajar en el sótano, empezaron a despejar las cosas, empezaron a organizar el terrible desorden que había allá abajo, a recoger cajas antiguas, a recoger baúles, libreros, libros sumamente antiguos en los cuales no se interesaron, alfombras que estaban corroídas por la humedad, y levantando una de estas antiguas alfombras encontraron en la cámara principal del sótano un enorme pentáculo pintado de rojo. Para quien no esté familiarizado con el término, el pentáculo es una estrella de 5 puntas inscrita en un círculo. Normalmente el círculo va rodeado también de algunos signos. Eso fue lo que los bomberos encontraron en ese momento. Y a medida que limpiaban más cosas en el sótano, empezaban a encontrar inscripciones en las paredes en una lengua que no conocían. Empezaron a encontrar pentáculos pintados en las puertas que había en las diferentes habitaciones del sótano. Decidieron hablar directamente con Janet para prevenirla, para decirle: mira lo que encontramos. Ellos son bomberos, personas sumamente prácticas, no se van a andar por las ramas pensando en cosas sobrenaturales, pero de todas maneras prefieren decir las cosas porque es una casa que estuvo desocupada durante mucho tiempo y no sabían quién pudiera haberla estado frecuentando. Así que decidieron contarle a Janet, la llamaron al sótano, le mostraron, ella se estremeció y pensó en aquella figura que había visto y pensó en las historias de sus hijas y algo les comentó a los bomberos se preocuparon un poco, pero dijeron: no, nosotros estamos pendientes de ti, no te preocupes por nada, nada va a suceder. Ojalá hubieran tenido razón. No mucho tiempo después, Ángela se quedó sola en la casa y estaba organizando la cocina, estaba lavando los platos del almuerzo, cuando de pronto empieza a sentirse muy incómoda. Ustedes saben esa sensación que tiene uno cuando alguien lo está mirando. Uno no tiene necesidad de mirar para saber que alguien tiene los ojos fijos en uno. Ella tenía esa sensación, ella sabía que estaba completamente sola en su casa. Sin embargo, tenía la sensación de que la estaban mirando, hasta cuando no soportó más, miró hacia atrás y no había absolutamente nadie. Cuando volvió a fijar la vista en el lavaplatos y en lo que estaba haciendo, sintió un ruido espantoso, estruendoso, y todo lo que había en la cocina, todos los cajones, todas las puertas de las alacenas se abrieron de par en par en un solo instante, todas al mismo tiempo, y todos los cubiertos, las vajillas, las ollas, absolutamente todo cayó al piso. Ella lo único que hizo fue salir corriendo gritando como una loca, como haríamos absolutamente todos en esa situación. Sí, todos. Deje de reírse, estoy hablando con usted también lo haría. Se encerró en su habitación, se hizo bolita y se cubrió con las mantas. Cuando sintió que el automóvil de su madre entraba en el camino de ingreso, cuando sintió que las llantas tocaban la gravilla, empezó a gritar con todas sus fuerzas sin atreverse a salir de la habitación.
Su madre, Janet, escuchó los gritos de Ángela y entró corriendo, pasó por la cocina y vio el desorden increíble, y lo primero que pensó fue: alguien se metió en mi casa, alguien está amenazando a mi hija. Subió corriendo, gritando también, y encontró a su hija debajo de las cobijas, llorando, histérica, aterrorizada. Cuando la chica se calmó lo suficiente, le contó lo que había sucedido y Janet empezó a asustarse mucho más porque eso no era normal, no era para nada normal. La vida continuó. Janet no podía hacer nada respecto a la casa realmente. Ella había invertido sus últimos ahorros en comprar la casa y los materiales para la remodelación. Los amigos de su difunto esposo no le estaban cobrando un centavo y de hecho ellos hacían lo que podían por ayudarle también financieramente. Algo que no podía hacer definitivamente era vender la casa, deshacerse de la casa, porque no sabía cuánto se tardaría en venderla. Además ya estaba medio demolida, no la podía vender en ese estado y no tenía un centavo para vivir en otra parte. Así que no tenía más que aceptar las cosas como eran, seguir viviendo en esa casa y mirar cómo solucionaba los problemas que se fueran presentando. Mientras tanto, los bomberos continuaban su trabajo en el sótano y en algún momento encontraron un cuaderno muy antiguo. Resultó que ese cuaderno era un diario, era el diario de una chica. Estaba fechado en los años 20, para la época en que ocurrieron los hechos, casi 80 años antes. Uno de los bomberos se sentó a leer ese diario, lo tiró a un lado, pálido, tembloroso, aterrorizado. Sus compañeros le preguntaron qué pasaba y él simplemente les señaló el diario y les dijo: no sé si tengamos que hablar esto con Janet. Ellos le dieron un vistazo y todos se dieron cuenta de por qué él estaba asustado. La autora de ese diario, cuyo nombre no se menciona en las fuentes, hablaba de que su padre utilizaba ese sótano para realizar sacrificios de animales. En algún momento se insinúa, sin decirlo directamente, que tal vez haya realizado también sacrificios humanos. Pero lo más aterrador es cuando menciona que cuando esas criaturas sangraban, ella sangraba también. Ninguno de los bomberos quiso llegar hasta el final del diario, pero decidieron que tenían que hablar con Janet, así que la llamaron y le dijeron: mire, aparentemente acá se estaban realizando rituales de algún tipo tenebroso, así que esté alerta, si pasa cualquier cosa nos avisa, miramos a ver qué hacer, pero ponga mucha atención y póngale mucha atención a las niñas, por favor. Pasaron los días, un día cualquiera Danin se fue a casa de sus abuelos, se quedaron Ángela y Janet solas en casa. Mientras Janet organizaba la cocina, su hija Ángela se iba para el patio trasero. En el patio trasero, que ya hemos dicho colindaba con el bosque, había un árbol solitario del cual pendía un atractivo columpio. Ella solía sentarse en ese columpio a pensar, a reflexionar, y recientemente estaban pasando muchas cosas sobre las cuales reflexionar. Janet terminó de lavar los platos y decidió irse a trabajar al sofá. No le preocupó que no pudiera ver directamente a Ángela porque en el laptop tenía el acceso a las cámaras y podía vigilarla. Eso fue lo primero que hizo cuando llegó al sofá. Tomó el laptop, lo abrió, activó el programa de seguridad y vio a su hija, sí, con gesto pensativo, columpiándose suavemente. Y se le heló la sangre en las venas cuando vio al mismo hombre que había visto en la primera noche, de pie detrás de su hija, acercándose. Cerró el laptop, lo tiró sobre el sofá, salió corriendo y mientras hacía eso, Ángela gritó. Primero fue un grito de horror y luego se convirtió en un grito de dolor. Cuando Janet llegó junto a ella, estaba en el piso llorando y le dijo: alguien me empujó. Y en la caída se fracturó el tobillo. Inmediatamente la llevó al hospital, en el hospital la atendieron, le pusieron un yeso. La chica ya no podría estar como columpiándose y no tenía ganas tampoco. Pero eso ponía a Janet en un dilema bastante grave. No podía dejarla sola. Hasta que llegó el momento en que se estaban acabando los víveres, así que tuvo que ir a hacer mercado. Janet dejó a Ángela muy acomodada en su habitación, la dejó con el teléfono a mano, la dejó tan cómoda como pudo, le prometió una y mil veces que se tardaría lo menos posible y no tuvo más remedio que dejarla sola. Ángela no podía caminar muy bien, estaba caminando con muletas. Se fue a su espejo, a su tocador, y mientras estaba mirándose en el espejo preparándose para irse a la cama, vio una silueta detrás de ella, un hombre alto,
vestido con una capa negra y con una capucha, con el rostro pálido y los ojos hundidos, que la miraba desde el otro extremo de la habitación. Ella se volteó y no había nadie en la habitación. Entonces ella se metió debajo de las cobijas y de pronto empezaron a sonar golpecitos dentro del armario, como si alguien quisiera salir del armario. Era un armario pequeño, empotrado. Lo habían revisado 1,000 veces. No tenía paneles ocultos, no tenía pasillos escondidos, no tenía... Sin embargo, había alguien dentro del armario. Ángela hizo todo lo posible por no gritar. Se bajó de la cama y con mucha dificultad y con mucho dolor por su tobillo roto, se metió debajo de la cama. Y tan pronto se metió debajo de la cama, logró ver la parte de abajo de las puertas del armario que empezaban a temblar con fuerza, cada vez con más fuerza, hasta cuando se abrieron. Y entonces vio unos pies que salían, pies descalzos que parecían humanos, pero eran completamente negros. Y vio que esta criatura, que arrastraba una prenda como una capa detrás de sí, empezaba a recorrer la habitación como si la estuviera buscando. Y esta criatura se fue hasta la puerta de la habitación, la abrió, salió al pasillo y empezó a recorrer la casa como si estuviera buscando a Ángela. Ella escuchó cómo bajaba las escaleras, cómo llegaba al piso principal, y escuchó perfectamente cómo esa criatura empezaba a correr escaleras arriba hasta cuando llegó a la habitación. Se paró frente a la cama, con los pies negros apuntándole directamente a Ángela. De pronto se subió en la cama. Ángela, debajo de la cama, sintió el peso de esa criatura encima de su cama. Y de pronto sintió movimiento, miró hacia un lado y vio una cabeza al revés, asomándose desde arriba, mirándola fijamente. Era una piel pálida, unos ojos hundidos, y esa piel estaba como corroída, como si se estuviera cayendo. Y el olor que acompañaba a este ser era un olor hediondo, un hedor insoportable. Ella ya no aguantó más y lanzó un chillido de horror absoluto, y en ese momento sintió las llantas de un automóvil que tocaban la grava del camino de entrada, y ella gritó y gritó con toda la fuerza de sus pulmones. Y su madre la escuchó, y su madre dejó el carro a medio estacionar, salió corriendo. Ángela de pronto pensó que si su madre se encontraba con esta criatura en la habitación, de pronto la criatura le pudiera hacer daño a Janet. Sin embargo, no pudo hacer más que gritar de horror. Ángela gritaba desde debajo de la cama, Janet gritaba desde fuera de la habitación. Gritó todo el camino subiendo al segundo piso, abrió la puerta de la habitación de su hija. No vio a su hija inicialmente, pero no había nadie más en la habitación, y entonces se llenó de terror porque ¿qué había pasado con su hija? ¿Dónde estaba Ángela? La llamó y Ángela le respondió desde debajo de la cama. Janet la ayudó a salir. Ángela le dijo: vámonos, 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 hay alguien aquí, sin empacar absolutamente nada, cogiendo simplemente las muletas de Ángela. Con mucha dificultad descendieron las escaleras, se metieron al automóvil y salieron corriendo. Finalmente Janet no lo soportó más, y a través de amigos mutuos se contactó con una psíquica muy conocida de Nueva York. Esta psíquica se fue con alguien versado en chamanismo y hicieron lo que conocemos como una limpia. Aparentemente lograron expulsar a esta entidad que la psíquica calificó como un demonio que se había visto perturbado por las modificaciones que estaban haciendo en la casa, y que aparentemente había sido invocado por el padre de la niña que había escrito ese diario encontrado en el sótano. Al día de hoy, Janet Meiran y sus 2 hijas continúan viviendo en la misma casa. No volvieron a tener noticias de esa entidad oscura y malévola, pero afirman que a veces han visto el espíritu de su esposo y padre rondando por los pasillos de la casa. Cada 3 meses, de manera muy puntual, ellas mismas realizan una limpieza de su hogar, pero no han vuelto a experimentar algo tan aterrador como cuando Ángela se quedó atrapada en su propia habitación mientras un demonio la buscaba. ¿Te vas a quedar solo en casa esta noche? Esto fue Horror Ipsum. Felices sueños.